Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va en este arranque de año? Es un año catalogado por muchos o pronosticado por muchos como un año difícil, de esos años que te gustan, Jorge, de esos años llenos de incertidumbre. A ti te gusta la incertidumbre y además Y el caos también. y el caos y el pesimismo. Eres un pesimista profesional. Pa- para algunos, entre los que me incluyo, este año puede ser un año de oportunidades. Es que dicen que el pesimista es, en el fondo, un optimista bien informado. Sí, 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 pero tú así es. siempre has dicho, en años anteriores has deseado, ojalá que el próximo año haya una crisis tremenda en el país para que yo Para que lo... salgamos adelante los fuertes. En las crisis los fuertes son los que sobreviven, los que triunfan. Y los débiles pues siempre quedarán relegados. Sí, es la ley de la selva, ¿no? Sí, O de la vida también, de ¿no? la vida, así es. ¿No? Y bueno, este año arranca, entre otras cosas, con que antes de que concluyera 2016 tú ya lo calificabas como una cuestión terrible, el gasolinazo, el aumento fuerte a la gasolina, que El ya se aumento, preveía, ¿no? Con la liberación ya del... terrible en lo económico, y lo económico influye en las demás, en todos los demás ámbitos de la vida. Sí. Sí, ¿y qué te parece? Bueno, aquí tenemos con nosotros un especialista en estos temas económicos y Económicos y financieros financieros, que sí. tiene a su cargo estos temas en el gobierno de Carlos Joaquín González, que, bueno, nos podrá hablar un poquito de ese entorno nacional, también pues aterrizado en el ámbito estatal, con toda esa carga fuerte que recibieron desde el 25 de septiembre que asumieron la responsabilidad de la conducción de Quintana Roo. Está don Juan Vergara, secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. Qué gusto que nos acompañe, don Juan. Al contrario, muchas gracias Jorge y Julio, muchas gracias por esta oportunidad, desearles el mejor de los años, que todos sus deseos, que todas sus metas se cumplan, que todos sus sueños sean alcanzados y bueno, pues a iniciar a tambor batiente el año porque bien lo decías, 2017 es un año complicado. Complicado que si uno lo permite. Yo siempre he dicho de la misma manera que lo ves, Jorge, que hay que tener pesimismo como peor escenario para transitar al mejor escenario, que es el optimista, ¿sí? Lo mismo hicimos cuando recibimos la administración. El señor gobernador Carlos Joaquín me hizo favor de invitarme. A ver, vamos a comenzar allá Gracias, gracias, con el gracias, principio, Jorge. exactamente. ¿Cómo fue que el gobernador Carlos Joaquín le hizo el ofrecimiento de ser secretario de Finanzas y Planeación? ¿Y cómo lo recibió usted? ¿O ya lo sabía usted desde la campaña de que existía esta posibilidad? Pues en realidad yo creo que el principio que Carlos Joaquín tuvo para organizar toda su estructura de gabinete y su gabinete empleado, pues fue la profesionalización del mismo para cada dependencia, ¿sí? Y fue buscando gente ad hoc que tuviera ese currículum, esa experiencia, pero sobre todo el compromiso de servir. En el momento que así lo hizo con todo su gabinete, con todos sus secretarios, en el momento que yo creo llegó a la CEFIPLAN, nunca lo he platicado con puntualidad con el señor gobernador, pues me hizo la invitación y me dijo, pues yo creo que tú eres una persona que está bien preparada, creo que tienes el sentido de responsabilidad financiera, eres una persona que te ha ido bien en tus negocios, o sea que estás probado. Y me hizo la invitación, de inmediato le contesté que sí, que era un alto honor y una alta responsabilidad llevar las finanzas del Estado y la economía, porque no nada más es las finanzas también representan economía si no se toman buenas decisiones. Sí. Entonces, llevar esa responsabilidad era un alto honor y que con mucho gusto accedía y de inmediato me diera las instrucciones para poder trabajar. Así fue y durante la transición pudimos trabajar de alguna manera cercana a sus ideales, porque él también entiende mucho de finanzas, claro. Es contador público, entiende mucho de finanzas, entiende mucho de economía y nos hemos comunicado bien.
Y así fue el inicio, Jorge. Y ya el 25 de septiembre, que que él tomó protesta y que nos hizo favor de nombrarnos, pues desde ese día empezamos a trabajar. ¿Y cómo encontró la casa? ¿Cómo encontró la Secretaría de Finanzas? ¿En qué encontró? ¿Cómo la encontró? Llega uno a una casa que uno va a habitar y pues a veces no le funciona el drenaje, la energía eléctrica, hay que pintarla, hay que reordenar y de repente hay algo peor, hay algo en los closets que uno no sabía que existían o bajo las alfombras. ¿Qué encontró usted? Y la caja fuerte, abierta, cerrada, con la clave correcta. Sí, le dieron la clave, ¿verdad? Bueno, realmente fue una experiencia original, y cuando digo original para tus servidores, que uno piensa, yo que vengo del orden, de la disciplina, yo soy una persona muy disciplinada, sí, pues bueno, empecé a encontrar pues algunas áreas de oportunidad donde deberíamos de trabajar de manera inmediata. Lo que hice fue analizar cómo estaba, qué es lo que estábamos recibiendo, cómo estaba la situación, pero antes de ver la parte organizacional y administrativa, me fui directo al tema de las contingencias que pudiéramos tener por fechas. Y sí encontramos una, que fue la de homologar la coordinación de las leyes de disciplina financiera que se promulgaron en el Diario Oficial de la Federación del día 27 de abril del presente año, ¿sí? Que teníamos 180 días como máximos el Estado para homologarlas. Como nosotros decimos en la parte jurídica, se estaba quemando el asunto, y la administración anterior durante mayo, junio, julio, agosto, septiembre no lo hizo. Ya se había vencido el tiempo. No, se iba a vencer, Se iba a vencer. faltaba muy poco tiempo, pero cuando digo muy poco tiempo, es que no nada más es de alzar la mano y decir hay que hacerlo, no, hay que preparar una serie de situaciones jurídicas que tiene un proceso que a su vez hay que llevarlo a la Consejería Jurídica, pasarla por la autorización del gobernador, el secretario de Gobierno, y llevarla a presentar al Congreso del Estado. Eso pues nos llevó a llegar, pero en el límite, pero pudimos homologar primero esas leyes de coordinación financiera. ¿Para qué fue lo que hicimos con esas leyes, Jorgito, Julio? Pues fue para darle las facultades al gobernador de que pudiéramos ir a una reestructura financiera con la deuda, lo que hemos venido llamando la reestructura de la deuda, para poder optimizar las tasas, mejores condiciones de tasas, que estaba Quintana Roo contratada con las tasas más altas, las comisiones, las anualidades, algunos servicios financieros bastante altos, y pudimos hacer esa renegociación y esa reestructura. Pero no lo hubiéramos... que mucha gente no sabe, que esta deuda, la anterior, estaba contratada a tasas muy altas, era una carga muy fuerte sobre las finanzas del Estado. Sí, nada más para tener una referencia de cuánto es la diferencia en cuanto a tasas, el porcentaje. Bueno, aquí vamos a puntualizarlo, Julio. Las tasas se están moviendo. Entonces, si te digo un número ahorita, mañana me van a decir que ya lo dije. No, yo mejor te voy a decir cuánto vamos a optimizar, cuánto ya estamos optimizando. Cuando nosotros el año de 2016 firmamos la reestructura de la deuda, optimizamos 667 millones por año. Eso significa, ¿sí?, que en promedio son 100 puntos base, ¿sí?, financieramente hablando, 100 puntos base que se cobraban de más, en TIE más 100. Vamos a decirlo. Okay. ¿Qué fue lo que hicimos? Que en ese momento, cuando hicimos la reestructura, en diciembre del año pasado, cuando la hicimos, ¿sí?, ustedes recordarán que hubo un día que se empezó a subir la tasa, ¿sí?, por todos los movimientos mundiales e internacionales. Y el tema del presidente electo de los Estados Unidos también vino a simbrar, ¿sí? Entonces, cualquier situación financiera, cualquier situación política, cualquier decisión económica, pues simbra un poco y nos afecta, ¿sí? ¿Qué es lo que pudimos lograr? 667 millones menos, ¿sí?, de pago de deuda.
Que es mucho lo que se puede hacer con 667 millones de pesos. Es una tercera parte del pacto de austeridad, de la cantidad de pacto de austeridad que se lanzó el año pasado para Quintana Roo, ¿sí? Y que va a permitir llevar a políticas públicas, seguir apoyando las becas educacionales de los niños, las becas de transporte, el pago de retenciones de tercero, pues todo el problema internacional en materia económica para 2017 traemos el reto que mantengamos la administración en cero. ¿Qué significa mantener esta administración en cero? Significa que con los 26.416 millones que nos autorizó el Congreso del Estado de presupuesto para manejarlo en 2017, en el presente año, ¿sí?, nosotros podamos no irnos a números rojos, o sea, no caer en deudas, no caer en déficit, ¿sí?, para que podamos transitar tranquilamente, para que el gobernador pueda llevar a cabo sus políticas públicas así como lo ha planteado, así como ya están en blanco y negro presupuestadas, y que vayamos a transparentar todas las acciones de este gobierno, pero lo más importante, que en el momento que haya que rendir las cuentas necesarias, sean presentadas, sean abiertas, que toda la ciudadanía tenga acceso a ellas, ¿sí? Un ejemplo de ello es la página de la CEFIPLAN. Ustedes pueden consultar hoy la página de la CEFIPLAN, tiene muchísimas aplicaciones de transparencia. Ustedes pueden incluso realizar trámites en línea. Vamos a mejorar muchísimo. Algo que me duele en el alma es ver cómo Quintana Roo se encuentra en los últimos lugares, sí, siendo un estado tan fuerte. Casi todo, ¿verdad? En muchas cosas, pero en materia financiera les puedo decir que... ¿Cómo nos califican las calificadoras internacionales? Recibimos la calificación en triple B en negativo, con tendencia negativa. O sea que todavía se iba a poner un poquito más complicado la administración en cuanto a su calificación crediticia. En 60 días tuvimos la oportunidad de que vayamos a W, simplemente W. Mejoramos esa calificación porque al escucharnos cuáles eran los proyectos, cuáles son la disciplina financiera que vamos a llevar, la homologación de esa coordinación de leyes de disciplina financiera, ¿sí?, todo eso le da certeza jurídica a las instituciones financieras. Ir a una reestructura financiera también nos ayudó el año pasado para que pudiéramos lograr esta mejor calificación. Pero a lo que iba es a lo siguiente, Jorge, ¿sí? En la parte presupuestal, ¿sí?, en cada una de las secretarías, pues tienen, cada secretario o secretaria tienen su programa y tienen su plan. En el caso de la CEFIPLAN, el principal reto que tengo es la modernización y la actualización de los sistemas para que podamos ayudar al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, primero a ir de la mano con el catastro, que ese es algo verdaderamente pues de risa, que hoy seamos Quintana Roo, no dicho por nosotros, ahí está en la página de la SEDATU, fue el delegado estatal, el director estatal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio a una convención, a la cuarta convención anual de SEDATU a Jalisco, a Guadalajara, fue con el director del catastro del estado. Bueno, regresaron llorando. Esta fue una experiencia que sí me lacera. Y me dicen, mira esta gráfica, Quintana Roo en modernidad de registro público de la propiedad del comercio y del catastro, no llegamos ni al 1%, ni al 1%, estamos en último lugar, ¿sí? O sea, ¿cómo les puedo decir que estamos, no aparece, aparece 0%. Cuando Quintana Roo debería de estar en los primeros lugares. ¿Qué significa la modernidad? Modernizar el registro público de la propiedad del comercio y de la mano con el catastro, primero es darle certeza jurídica a todos los ciudadanos cuando van a registrar e inscribir sus operaciones de inmobiliarias, ¿sí?, o las operaciones de sus empresas, ¿sí?, que no se tarden tanto. Ustedes van hoy al registro público y se tardan de 3, 4, hasta 5 meses, ¿sí?, pero no porque quieran o porque no tengan capacidad, sino porque los sistemas que se tienen
¿sí? Los equipos de cómputo, los sistemas que hacen que todo se enlace, ¿sí? Pues están rebasados. Lo primero que me autorizó el señor gobernador fue la actualización y la profesionalización tanto de los software que va a poner a Quintana Roo, sí, en los primeros lugares, a la vanguardia en los primeros lugares, porque vamos a competir muy fuerte. Uno de los retos más importantes que su servidor tiene es darle vuelta a esos índices tan indecorosos que hoy Quintana Roo tiene en materia económica y financiera. Sí, no es fácil, es de todos los días, de una disciplina de trabajo diaria, pero que nos va a dar muy buen resultado. Estos son simplificación administrativa, ¿sí? Hoy ya no hay necesidad de ir a hacer las filas interminables que antes se hacían, hoy ustedes pueden realizar muchos de sus trámites ya en línea, ¿sí? Y seguiremos la modernización y seguiremos acotando esa brecha, porque como lo digo, vivimos en el siglo XXI, el siglo XXI es de la era de la tecnología, de la ciencia, de los avances de la medicina. ¿Por qué no aprovecharlos en Quintana Roo? Claro, y en términos de entre lo que es el presupuesto para este año de 2017, con la carga de la deuda, ¿hay margen de maniobra para el gobierno? Es decir, la deuda es como 22 mil millones de pesos, el presupuesto un poquito más de 26 mil millones de pesos. ¿Hay margen de maniobra? Sí, el total de la deuda de la reestructura que se logró el año pasado fue de 19.640 millones, ¿sí? Esos 19.640 millones nos van a permitir generar 667 millones cada año de optimización, o sea, de ahorro que se venían pagando de más en esa reestructura, ¿sí? A esto lo vamos a sumar a todas las demás disciplinas financieras que traemos en el Pacto de Austeridad por Quintana Roo, que el gobernador lanzó en el mes de octubre. Ese dinero lo vamos a ocupar para generar las políticas públicas, como ya se los había comentado, ¿sí? Un ejemplo de ello es el pago de las becas, el pago a proveedores, en fin. Esa optimización nos permite que no toquemos el presupuesto en exceso, ¿sí? Que los 26.416 millones que ya se tienen presupuestados para 2017, para este año, sean destinados exactamente a donde se acordó y exactamente a donde se pidió y a donde el Congreso nos autorizó, que por cierto fue decisión unánime de todos los presentes en esta 15ª legislatura, aprobarnos el paquete fiscal. Eso es muy bueno porque estamos todos trabajando por Quintana Roo. Financieramente hablando, ¿qué representa, Julio? ¿Sí? Que esa disciplina financiera, lo vuelvo a repetir, tiene que ser transparentada y en su momento rendir las cuentas pertinentes. Vamos a decir que si 5 pesos destinamos para comprar micrófonos, ¿sí? Efectivamente tengamos los comprobantes fiscales, que efectivamente hayan existido las empresas que proporcionaron los micrófonos, que efectivamente se haya otorgado el bien, que se tengan en existencia los 5 pesos de micrófonos, ¿sí? Y que se transparenten esas operaciones para que mañana se rindan las cuentas. ¿Cómo rendimos cuentas? Nosotros dentro de la CEFIPLAN cada mes presentamos los estados financieros. Esos estados financieros incluyen todos los movimientos que se llevan a cabo a lo largo de un mes, ¿sí? Del primer día del mes hasta el final del día de ese mes. Todas las operaciones financieras, ¿sí? Se transparentan ahí y se rinden las cuentas en los balances, en el estado de resultados, en el estado de origen y aplicación de recursos, ¿sí? Sobre todo en los gastos. Entonces, estamos haciendo ese ejercicio todos los días, estamos cerrando la contabilidad para que la contabilidad esté al día dentro de la administración. Es una operación titánica que no la lleva a cabo solo su servidor como secretario de Finanzas y Planeación. Tengo todo un equipo profesional, colaboradores y colaboradoras que verdaderamente están entregadas al servicio público, ¿sí? Nosotros llevar en alto la responsabilidad de la economía financiera del Estado, se dice fácil, Jorgito, pero no, es de todos los días, es una disciplina de todos los días. No solo la cuestión financiera, y como usted dice también económica, sino también la de planeación, tiene usted a su cargo. Tenemos entendido de que en años anteriores hay recursos de la Federación que vienen etiquetados y que no se ejercen
por negligencia, por omisión, por no sé qué. Y a veces ese dinero se tiene que regresar a la federación. Y también hay planes y programas de la federación que se pueden bajar y que por negligencia, desconocimiento, lo que sea, no se bajan. ¿Qué van a hacer al respecto? Porque tengo entendido que hay recursos que están en peligro de que se pierdan, que ya estaban destinados. Sí. Y que como no se ejercieron en tiempo por no tener los proyectos y todo eso, que se pueden perder. Efectivamente, el año pasado nos dimos a la tarea de ir al Congreso de la Unión, sí, porque ahí es donde se gestiona todo, encabezados por el gobernador Carlos Joaquín. Fuimos, hicimos una tarea en conjunto, hicimos las gestiones pertinentes, se presentaron lo que se llama, inscribimos a Quintana Roo en los famosos folios de todos los proyectos, de todo el universo que se tiene de programas de la federación para que puedan ser bajados y aprovechados en Quintana Roo. ¿Qué sigue? Una vez que ya se tienen inscritos, pues hay que instrumentar cada expediente para poderlo gestionar, sí, ya de manera material, ya materializarlo, capitalizarlo, como nosotros decimos, y bajar esos recursos. Ese es un tipo de recursos, de programas que tiene la federación. El otro más importante que tiene la federación es el famoso llamado paripaso, ¿sí?, que significa que la federación saca un modelo de proyecto y dice, a ver, invito a los estados a que participen con $1, ¿sí?, y yo voy a poner 3, vamos a suponer en materia de campo, ¿sí?, el programa de acuacultura de trucha, por decirlo así, o de tilapia, ¿sí?, métanle $1 y yo pongo 3. Entonces, también ya tenemos destinado de nuestro presupuesto general para el 2017 ciertas cantidades para todas las secretarías, que existen programas en que se le va a meter $1 para recuperar 3, 4 o 5 pesos, ¿sí? Ese tipo de programas tiene y corre el mismo ejercicio de integrar un expediente y de seguirlo gestionando en la Ciudad de México. Esas son las buenas relaciones que debe de tener el señor gobernador con los senadores, con los diputados federales, con las dependencias de las secretarías de Estado, y que por ende cada uno de los secretarios que colaboramos con el gobernador pues nos permita estar al frente de esas responsabilidades para todos esos proyectos. Sí es verdad que debe de ser también una disciplina de estar integrando los expedientes, el archivo permanente, y que vayamos destinando dinero también a aquellos proyectos donde hay que meterle $1 para recuperar 3, 4 o 5 pesos. Durante este 2017, ¿qué se puede esperar o qué esperamos los quintanarroenses de las finanzas del Estado? Un control, un reordenamiento, bueno, ya se renegoció la deuda, pero eso... y hay más transparencia. Hay más transparencia, pero es decir, ¿con eso es suficiente para evitar que sigan habiendo un déficit en el manejo de las finanzas estatales? No, vamos por partes. Primero, lo que los quintanarroenses debemos de tener es seguridad y certeza, ¿sí? Este presupuesto, el mayor reto en tiempos difíciles, como lo decías al principio de la entrevista, Jorge, sí, hay que mantenernos en ceros en tiempos de crisis, porque el que se mantiene en ceros, sí, se mantiene de pie. Ya no es necesario, sí, tener números de superávit o de utilidades, sí, no, hay que mantenerse ceros. Mantenerse en ceros significa no ir a deuda, a ir a más deuda ni ir a más compromisos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con esta disciplina financiera diaria, ¿sí? De lo que presupuestamos, estemos supervisando semana por semana que se lleve a cabo, ¿sí? Para que a su vez, acumuladas las 4 semanas, demos buenos resultados que deben de estar presentados en los estados financieros. Entonces, en pocas palabras, deben de tener la certeza, la paz y la tranquilidad los ciudadanos quintanarroenses que el año de 2017, sí, lo vamos a transitar con absoluta responsabilidad y absoluto profesionalismo. El señor gobernador está muy atento de las finanzas del gobierno del Estado, ¿sí?, para que existan esas políticas públicas que en esa optimización de esos recursos se puedan lograr. ¿Okay? Por eso fue tan importante haber presentado el Pacto de Austeridad. El Pacto de Austeridad es un gran ejercicio de responsabilidad, de que
ya lo decíamos, que si el micrófono cuesta 5 pesos, se compra en 5 pesos, no hay por qué comprarlo en 500 pesos. ¿Sí? Esa es una disciplina financiera que se está llevando a cabo. Hoy las leyes nos obligan a transparentarlo. Sí, las compras sobre todo se tienen que hacer de una manera transparente, se tienen que licitar, y un ejemplo de ello fue el ejercicio que logramos cuando se licitó la reestructuración de la deuda. Déjenme contarles esta anécdota. Los tropamos, desconocemos cómo se licitan tanta cantidad de millones de pesos. Se licitaron 19.640 millones, ¿sí? Ya que nos había autorizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UCEF, Banobras, que es que fue el banco rector, sí, y se invitó a las instituciones financieras por medio de la convocatoria. Efectivamente llegaron muy puntuales todos los bancos con sus sobres. Nosotros ya estábamos preparados con nuestras cámaras de video, porque esto tiene que ser público, tiene que ser transparente. Llegaron los representantes de las instituciones financieras, sí, con sus sobres. Se aperturó la sesión en frente de un fedatario público de la Notaría Pública número 69 del Estado de Quintana Roo, y se empezó a dar proceso, ¿sí? Fueron muchas horas, ¿sí? Una vez que se recibieron, se alza la minuta, se abren los sobres de cada ofrecimiento, de cada oferta, y se lee el contenido del sobre, ¿sí? Ahí se alza un acta. Al final del camino queda ya estipulado qué oferta y qué propuesta hizo cuál y tal institución financiera, y al final del camino se levanta la sesión, todo grabado para que exista esa transparencia, y días posteriores, eso fue el día jueves, y días posteriores, el jueves 8 de diciembre, y el día 12 de diciembre se dio a conocer quiénes habían resultado con las mejores propuestas. ¿Y usted leyó una por una de las propuestas? Renglón por renglón de cada una de las propuestas, ¿sí? Bueno, yo no lo leí, lo lee un interventor, ¿sí? Y enfrente del fedatario, en este caso de la Notaría Pública número 69, estuvo ahí en todo momento todos los representantes de las instituciones financieras, o sea que, como quien dice, no hay mano negra ni hay favoritismo para nadie. ¿Alegar alguna inconformidad? De ninguna manera, porque es tan transparente que, bueno, pues no hay nada que discutir, nada que alegar, no hay ni una trampa, no hay ni un favoritismo, no hay nada de nada, ¿sí? ¿Y no hubo alguna propuesta que casi empatara, que estuviese difícil decidir ahí, desempatar, por ejemplo, ¿verdad? No, porque al contrario, los que presentaran las mejores ofertas, sí, son los que se quedaron. Nosotros fijamos un rango de oferta, un rango que le beneficiara a Quintana Roo. Todos los que estuvieron dentro de ese rango financiero, sí, en finanzas se conoce como un piso y como un techo financiero. Todos los que estuvieron en ese rango, sí, se quedaron, participaron. Solamente una institución financiera no estuvo dentro del rango y no participó. Hubo otras que llegaron a dar disculpas, que no les interesaba participar, pero conforme las leyes nuevas hoy que ya adquirimos y que ya homologamos, señala que si una institución, como se invita a todas, y si una institución que fue invitada no quiere participar, tiene que presentar oficialmente una carta de disculpa, una carta de agradecimiento. Hubo instituciones que no participaron, y los que participaron, solo una no alcanzó el rango y quedó fuera. De esas que participaron y que en la subasta y que se quedaron con parte de los contratos, entre esas hay instituciones financieras con las que el anterior gobierno contrató deuda también, ¿o son diferentes? No, de hecho, de las 6 que se tenían, solamente se quedaron 5 que entraron a ese rango, y una no alcanzó y solamente quedó una fuera. Sí. En tiempos de volatilidad de intereses como los que estamos de alguna manera viviendo, no es aconsejable solicitar créditos, ¿verdad? Préstamos. Pues dependiendo de la capacidad económica que tengas. Hace rato Julio decía, oye, ¿y tienes margen de maniobra? Utilizar. Exactamente. Sí.
hace rato decías, oye, ¿y hay margen de maniobra? No, no teníamos margen de maniobra, precisamente por eso lanzamos la reestructura, para tener más recursos y un poco más de margen de maniobra. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Sí? Que combinamos la calificación de las calificadoras en el nivel crediticio de la deuda del Estado y la capacidad de pago, que está garantizado con las participaciones federales, ¿sí? Lo mejoramos. Segundo elemento, buscar una mejor reestructuración en tiempo y cuando digo en tiempo fue ampliar a 5 años. Se tenían contratados a 20 años, ¿sí? No todos los créditos a largo plazo. Lanzamos una propuesta y un ejercicio financiero en esa reingeniería de llevarlo a 25 años. Esos 25 años, esos 5 años lo que nos permitió fue tener más margen de maniobra financiero en recursos, porque si no, estábamos atados única y exclusivamente a lo poco que sobraba del presupuesto en las participaciones, lo cual sí tenía atado al gobierno. Y el tercer elemento es esa disciplina financiera que les digo, porque si no llevamos a cabo lo que propusimos y lo que le presentamos a las instituciones financieras, al órgano rector que es Banobras, a la institución financiera que es Banobras, ¿sí? Nos salimos tantito de ese margen y entonces nosotros mismos nos equivocaríamos en no llevar y no cumplir puntualmente ese presupuesto. En pocas palabras, el resultado exitoso va a ser que esa disciplina financiera se lleve puntualmente a cabo. Es una disciplina Y financiera. el buen manejo de los recursos, que con estos mecanismos Así de es. transparencia y de Y rendición de cuentas, sí. rendición de cuentas, con eso también el Estado se va a ahorrar mucho dinero, ¿no? Pues ya no podemos jugar, Así es, ya no podemos jugar, ya no podemos, ya no se deben esconder los recursos, ya no se deben de destinar a partidas diferentes más que a las que fueron dichas, a las que fueron presentadas. Por eso existe un presupuesto, por eso existe cada secretaría, te va diciendo qué es y para qué lo necesita. Secretario de Finanzas, ¿este gobierno va a utilizar empresas fantasmas? De ninguna manera. Hace ratito lo acabo de decir, eso ya no se permite. Yo le aplaudo al presidente Peña Nieto que la publicación de estas leyes, sí, el 27 de abril está muy bien, pero es del 27 de abril en adelante y a partir de que la homologas aquí al Estado, sí, pero si esta ley hubiera sido el primer día de su gobierno, no estaríamos pasando por esto, sí, tuviéramos un Quintana Roo diferente, porque la ley se puso muy ruda, muy dura. La Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos en materia administrativa, que ya fue homologada también para la ley estatal, sí, pues habla de sanciones muy fuertes: el que desvíe, el que tome, el que toque, el que pierda, el que presente empresas fantasmas, factura chocolatas, en fin, todas esas acciones que no van de acuerdo a la legislación, a la nueva legislación, van a tener sanciones penales muy fuertes. Y las que se usaron en el pasado, todavía, es decir, ¿se puede actuar legalmente contra ellas y contra los funcionarios que las fomentaron? Yo creo que sí, esa es una tarea de la Secretaría de la Gestión Pública que está trabajando en ello. Yo creo que sí, porque bueno, pues un acto de no legalidad pues debe de tener sus sanciones. Yo no soy especialista ni en penal ni en la parte de los procesos jurídicos, pero pues todo indica que sí. La materia fiscal y en la materia contable y financiera, desde el primer día estamos respaldando todas nuestras operaciones, estamos transparentándolo de tal forma que los ciudadanos lo puedan ver en nuestra página de internet. Ahí están el pago de nuestros impuestos, desde la primer quincena estamos pagando las retenciones, que fue algo muy lacerante en la administración pasada. Las retenciones de terceros se hicieron y no se enteraron. Hoy muchos de los colaboradores del gobierno están en buró de crédito. Si a un trabajador del gobierno del Estado se le retiene un impuesto o sus cuotas del Infonavit, del Seguro Social o del ISSSTE, y Fobiste, y el gobierno le retiene de su sueldo para pagar esto y el gobierno no lo paga, el trabajador es el que sigue cargando con esa deuda. Sí, porque es el responsable solidario, el principal contribuyente, sí, Por eso hay efectivamente. muchos trabajadores que de repente les llegan requerimientos de que ya están
del buró de crédito. Primero Y se ellos fueron ya a buró de pagaron. crédito. A ellos ya se les descontó de su salario ese dinero. Sí, nos acercamos con la UCEF. Estuve presente en el mes de noviembre en la 309 Comisión de Secretarios de Hacienda y Finanzas Nacional, que fue allá en Baja California Sur. Estuvimos ahí presentes y platiqué con la gente del FOBISTE y del ISSSTE y logramos hacer un acuerdo. Acuerdo del cual este diferimiento que vamos a pagar, ¿sí?, no significa que nos van a condonar absolutamente nada. ¿Cuánto es? Son aproximadamente 300 millones en una parte y otros más en otra parte que, bueno, no soy responsable de la otra parte de decirlo, pero la que le corresponde directamente, sí, por ejemplo, a la Secretaría de Educación, sí, son 300 millones de esas retenciones de terceros que no se cubrieron. Ya logramos hacer un acuerdo, sí, de diferir el pago. No significa que van a condonar, sí, las actualizaciones y los recargos y sobre todo el monto original de los adeudos, de los créditos. ¿Qué logramos? Primero, que no se trate de perseguir a las personas físicas responsables, a los colaboradores que ya fueron afectados, en cobrarles un crédito que no les corresponde, que a ellos ya se les descontó. Número uno. Segundo, al hacer el acuerdo, sí, se va a pagar puntualmente ese acuerdo de tal manera que nos va a permitir ir cumpliendo poco a poco. Esas cantidades las tenemos consideradas dentro de esa disciplina financiera en el pacto de austeridad. Por eso les digo y les repito que el pacto de austeridad fue un ejercicio financiero bastante positivo que vamos a llevar a cabo durante todo el 2017 con esa disciplina financiera. Sí. Y yo tengo un amigo, Julio, hace tiempo, no voy a decir el nombre para no tomar, que fue tesorero aquí del Ayuntamiento de Benito Juárez, hace ya algunos ayeres, ¿no? Entonces él, cuando llegó a la tesorería, cuando asumió el cargo, vio cómo estaban las cosas y llamó a su antecesor y le dice: oye, solo me dejaron 1,000 pesos aquí en la caja. Y su antecesor le dijo: se nos olvidó. Oiga, Juan Vergara, y ese dinero que se retiene al trabajador y no se entera a la autoridad tributaria, ¿hay forma de rastrearlo? ¿Dónde quedó? ¿Quién se lo quedó? Claro que sí. Es a ver, hoy todo está controlado y hagamos un ejercicio si quieren en este momento. Ustedes tienen una tarjeta de débito donde les pagan su quincena, ¿sí? Todo lo que pasa por medio del Sistema Nacional Financiero está controlado bajo su estado de cuenta bancario, ¿verdad? Sí. No importa los montos, si son pocos o son altos o son muchos, no importa. Lo importante es que ese control lo traen las instituciones financieras. Las instituciones financieras están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que tienen una autonomía. ¿Sí? Para que alguien que está investigando a dónde está ese recurso, tiene que acudir con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que, por medio de un mandato judicial, le diga a dónde está ese dinero. Esos están haciendo. ¿Quién lo cobró y a dónde está ese dinero? Porque de que se descontó, sí se descontó. Ahí están los comprobantes. Yo personalmente estuve con la secretaria, la doctora Marisol Alamilla, ¿sí?, en la Secretaría de Educación, atendiendo al sindicato del Colegio de Bachilleres con este tema, 158 millones de retenciones. Pues con razón estaban, pero muy molestos. Yo me senté con el líder del sindicato, platicamos, le hice exponer cuáles eran los detalles de que habíamos heredado y también por medio de la autorización del gobernador me comprometí a que lo vamos a pagar y a que íbamos a tener acciones. ¿Entendieron? Llegamos a un acuerdo, de hecho ustedes pueden ver, ahí están las fotografías, mi testimonio de que logramos un acuerdo, lo firmamos
Pero no termina ahí el tema. Voy a hablar un poquito con tecnicismos. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, habla de la responsabilidad solidaria, ¿sí? Como estos son dinero de retenciones, cae en el área fiscal. Y el área fiscal, en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, te dice, ¿sí?, quiénes son los responsables solidarios y quiénes tienen implicación jurídica que te puede llevar a lo penal. ¿Sí? Algo muy delicado son las retenciones de terceros y los impuestos indirectos. Eso no lo puedes desaparecer, no lo puedes tocar, ¿sí? Lo tienes que enterar, lo retienes y lo enteras. Lo más grave, pues... Si lo retienes y no lo enteras, sí hay una responsabilidad. ¿Hay una responsabilidad solidaria? Solidaria. Sí, claro. ¿De carácter civil o penal? ¿Quién sabe? De carácter fiscal administrativo, Uh-huh. que puede elevar al artículo 400 bis del Código Penal Federal, ¿sí?, donde todos ese tipo de delitos van y caen en ese artículo 400 bis del Código Penal, Penal Federal. Para que esto sea, ese procedimiento se alcance, ¿sí?, pues debe de existir la denuncia. En este caso ya hubo la denuncia de parte de los maestros afectados, ¿sí? El primer, digamos, responsable pues es el Estado, el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque como institución. Como institución, exactamente, como organización, como institución, pues tiene representantes. Y en su momento, las auditorías que digan quiénes de los representantes del gobierno del Estado fueron los responsables. Hasta este momento, la Secretaría de la Gestión Pública está trabajando en ello, ¿sí? Pero mientras nosotros les estamos dando frente a las necesidades y a las demandas que en este caso los maestros del Colegio de Bachilleres tienen, ¿verdad? Finalmente, por mi parte, ¿cómo, de una escala de 1 al 10, cómo se recibieron las finanzas? ¿Cómo están ahorita? ¿Y cómo estarán dentro de 5 años? Las finanzas, pues prácticamente las recibimos en negativo con las deudas, ¿no? De una escala del 1 al 10, pues habría que ponderar entre, si del 5 hacia el 10 es positivo, y del 5 hacia abajo, pues la recibimos abajo de 5, porque la recibimos con deuda a largo plazo. Y con el déficit fiscal de 3.200 millones que les he venido comentando, entonces las recibimos abajo de 5, ¿sí? ¿Qué viene? ¿Qué viene para a lo largo de este año? Primero, lo vuelvo a repetir, la disciplina financiera que nosotros ya tenemos instrumentada. Algo muy importante es la profesionalización, y para profesionalizar todos y cada uno de los procesos necesitamos hacer una auditoría de gestión de procesos para que quede en blanco y negro todo lo que se está haciendo, en este caso en la CEFIPLAN. Vamos a empezar en la CEFIPLAN, ¿sí? Y con posterioridad vamos a ir creciendo hacia otros lados donde se controle el recurso. El gran reto este año es la modernización de los sistemas. No puede ser, no podemos permitir que Quintana Roo se encuentre en los últimos lugares de todo. No puede ser que seamos tan ricos económicamente hablando en materia de turismo y que tengamos esa incongruencia, ¿sí? Con esas estructuras tan anquilosadas, tan sí, inoperantes, porque además creo que económicamente eso afecta. Con un registro público de la propiedad en esas condiciones tan atrasadas, pues yo creo que llega a afectar también todas las operaciones, ¿no? Las tomas de decisiones, sobre todo para los notarios que inscriben un buen número y un buen volumen de operaciones de vivienda, que eso sí afecta a las operaciones de vivienda. Y hablando de vivienda, en el mes de noviembre firmamos un acuerdo de una comisión que va a ser el principio del Instituto Estatal de la Vivienda, junto con la Canadevi, con el Infonavit, con la delegada del Infonavit, sí, con el Colegio de los Notarios, con el Colegio de Arquitectos, con la CEDUBI, sí, la CEFIPLAN. Y me podrán decir, oye, ¿qué tiene que ver la CEFIPLAN en materia de vivienda? Pues algo muy sencillo, ¿sí? Su servidor es el que tiene la responsabilidad de autorizar
por medio de el señor gobernador, ¿sí? El subsidio de todas las personas que adquieren una vivienda hasta por un monto de 400,000 pesos, ¿sí? Hay que subsidiarles ciertos, digamos, gestiones administrativas que hacen en el registro público de la propiedad y comercio conforme a los impuestos, a los derechos que deban de pagar. Eso está subsidiado y cae en la facultad y responsabilidad de su servidor. Por eso estuve ahí al lado de mi amigo el arquitecto Carlos Ríos, que es el secretario de la CEDUBI. Estuvimos trabajando de la mano con el Infonavit, con la Canadevi, que es donde están agrupados los constructores de la vivienda, y que también eso ayuda a la economía, Jorge, porque de alguna forma hay un rezago en cuanto a la materia de cara de impuestos de los servicios. Quintana Roo estamos rezagados 17%. 17% nos cuesta más caro la vivienda aquí en este estado que en comparación de todo el país. ¿Sí? 17%. Ese es un rezago. Pero una cosa terrible. Claro, ¿por qué? Porque no le afecta a los de la vivienda, no le afecta al Infonavit, no le afecta a nadie, ni al gobierno. Le afecta directamente a la familia que quiere adquirir una vivienda. La tienes que adquirir 17% más caro. Entonces, el señor gobernador, desde un principio, en el periodo de la transición, tuvimos el acercamiento con la Canadevi, con el Infonavit, con la delegada del Infonavit, y nos pusimos a trabajar y empezamos a preparar el terreno para que una vez en funciones, sí, ya nos acercamos, tuvimos varias reuniones previas a la firma de esa comisión que se llevó a cabo en el mes de noviembre, y al final del camino logramos que podamos participar, sí, gobierno, industria, la iniciativa privada, que en este caso la Canadevi, y también el sector del Infonavit. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a lograr con eso? Que haya mayor participación en la obtención de los créditos, ¿sí?, para la vivienda, que los constructores de vivienda abaraten o vayamos a erradicar ese 17% más caro de la mano, ¿sí?, con el gobierno del estado, y que podamos transitar a que sea el principio del Instituto Estatal de la Vivienda para Quintana Roo, que no se tiene. Perfecto. Pues ya para finalizar también por mi parte, usted viene de la iniciativa privada, un empresario exitoso. ¿Qué representa para usted haber incursionado en el sector público? ¿No siente usted que se sacó la rifa del tigre, don Juan Vergara? Sí, me saqué la rifa del tigre, pero le dije al gobernador, méteme adentro a la jaula con el tigre. Ahí le voy a rasurar los colmillos. Sí. Mira, Jorgito, es muy fácil estar atrás como ciudadano. Voy a hablar como ciudadano, no como empresario. Como ciudadano quintanarroense que tengo 22 años, la bendición de estar en este estado de grandes oportunidades que como muchos hemos venido de otros lados, ¿sí? La experiencia que tengo la adquirí aquí en Quintana Roo. Aquí me preparé en mi maestría de Derecho, hice mis estudios de doctorado en Ciencias de lo Fiscal, mi familia está aquí, mis negocios, mis hijos creciendo acá en el estado. Y como ciudadano quintanarroense, al igual que muchos, pues es muy fácil hablar atrás del escritorio y en reuniones como amigos y aventar consignas contra el gobierno. A veces no sabemos qué pasa allá atrás de la puerta del gobierno. Yo me cansé de hablar y de decir en reuniones, no, pues deberíamos de hacer esto, debería de pasar esto en Quintana Roo. No. Yo decidí dar el paso. Y como ciudadano quintanarroense me cansé de muchas cosas que no se hacían correctamente en este estado. Y cuando tuve la oportunidad que el gobernador Carlos Joaquín me invitara a ser su secretario de Finanzas y Planeación, se lo dije. Le dije, mira, muchas gracias, lo acepto, es una alta responsabilidad y un alto honor, ¿sí? Y este es mi plan. Pum. Primera fase, ¿sí? Del 25 de septiembre al 31 de diciembre y voy a lograr esto, ¿sí? Segunda fase, voy a trabajar año por año con objetivos, ¿sí?, muy bien planeados y los tengo por mes, ¿sí? Y así me fui hasta llegar al sexto año. Y algo que verdaderamente platicamos el gobernador y su servidor fue, permíteme estar los 6 años a tu lado,
ser tu secretario los 6 años para que toda esta planeación que ya me autorizaste, ¿sí?, se pueda llevar a cabo de manera muy puntual, ¿sí?, y podamos lograr los objetivos que hemos salido, que tú en campaña te comprometiste y que yo como tu secretario de Finanzas te voy a ayudar a que se realicen. Con eso te digo, Jorge, que no importa las filas de donde vengas, lo importante es lo que quieras hacer. En este caso, tu servidor le debo mucho a este Estado, y como responsable hoy de las finanzas del Estado, pues claro que quiero que no nada más mis hijos y mis nietos y mi familia, sino la familia de todos los quintanarroenses, los nietos y los bisnietos de todos los quintanarroenses, transitemos a tener un mejor Quintana Roo. Estas son las palabras que el gobernador ha dicho, esto fue lo que se comprometió en campaña, ¿sí? Y pues de alguna manera pues lo estamos ayudando, Jorge, ¿sí? Entonces estoy muy contento, estoy muy feliz, de verdad yo lo agarro de chunga porque si no ves al mal tiempo no le das buena cara. Cuando me dicen, no, pues sí te sacaste la rifa del tigre, sí, pero métanme adentro con el tigre en la jaula, ¿no? Pues para darnos un buen tiro, ¿no? Muchas gracias, Juan Muchas Vergara. gracias. Invítenme cuando quieran, estoy de puertas abiertas, tenemos la cara en alto, ¿sí? La cara de frente para los problemas. El señor gobernador nos ha instruido que siempre nos manejemos con respeto hacia los medios de comunicación, lo cual les agradezco, ¿sí? Y estamos abiertos para comunicar cuantas veces quieran a los quintanarroenses. Muchas gracias, Juan A Vergara, ustedes. secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo. Amigos, Y muchas pues gracias. Muchas felicidades también Y por también, el año nuevo, ¿no? así es, Sí, efectivamente, feliz vamos año a- nuevo, a claro. plantarle buena cara a este año un poquito difícil, pero bueno, vámonos para allá. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos cada lunes en las plataformas digitales de palcoquintanarroce.com y de La Sobremesa, desde el comedor de Jorge González Durán. Hasta la próxima.